Me miré en el espejo, mis dedos recorriendo suavemente el contorno de la prominente marca de nacimiento en mi rostro. El dolor y la ira amenazaban con consumirme mientras las palabras resonaban en mi mente. ¿No puede hacer algo con esa horrible marca? Es tan distrayente. Apreté los puños al reconocer las voces familiares, mis propios padres. Se suponía que iba a ser una noche de celebración, un evento comunitario que honraba los logros locales. Pero mientras me alejaba momentáneamente, sus tonos susurrantes cruzaron la habitación, perforando mi corazón como 1000 agujas. Las personas que se suponía debían amarme y apoyarme incondicionalmente me habían reducido a una simple mancha, una fuente de vergüenza. Es brillante, pero esa cara es tan desagradable, susurró mi madre, sus palabras llenas de desdén. Podía imaginar sus delicadas facciones contorsionadas por el disgusto, en contraste con la fachada pulida que mostraba al mundo. La respuesta de mi padre fue igualmente hiriente: si tan solo se hubiera parecido a ti, querida, pero supongo que tendremos que conformarnos con lo que tenemos. La frialdad en su tono me atravesó como una navaja, dejándome vulnerable y expuesta. Al regresar a su lado, sus expresiones cambiaron sin esfuerzo, máscaras de orgullo y afecto deslizándose en su lugar, pero veía a través de la farsa. La apariencia de aceptación que me había engañado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras yacía despierta en la oscuridad, una nueva determinación creció dentro de mí. Ya no me definirían sus expectativas superficiales ni los juicios crueles sobre mi apariencia. Era hora de liberarme del asfixiante abrazo de su amor condicionado y forjar mi propio camino, uno pavimentado con resiliencia y espíritu inquebrantable. A la mañana siguiente, empaqué mis pertenencias meticulosamente, dejando atrás la jaula dorada que habían construido para mí. Con cada objeto guardado, desprendía otra capa de duda que una vez me envolvió, reemplazándola con una feroz determinación de demostrar mi valía por mis propios méritos. Al salir al mundo, el peso de su desaprobación ya no cargaba mis hombros. Estaba libre, sin las cadenas de sus expectativas, lista para abrazar las infinitas posibilidades que me aguardaban. Y en ese momento hice un voto silencioso: algún día entenderían la profundidad de su error, y yo emergería victoriosa, un testimonio de la fuerza indomable que se escondía bajo la superficie que ellos tan despreocupadamente desestimaron. Vivir bajo el techo de mis padres se sentía como ser asfixiada lentamente, cada día un giro más de la prensa aplastando mi espíritu. Su desdén se filtraba en cada interacción, una constante corriente subterránea de desaprobación que me dejaba sin aliento. Cassie, querida, te mataría esforzarte con tu apariencia, decía mi madre, sus ojos entrecerrándose mientras examinaba cada uno de mis movimientos. Eres tan brillante, pero esa cosa en tu cara es tan distraída. Quería gritar, desatar la tormenta de rabia que ardía dentro de mí, pero sabía mejor que desafiar su autoridad, a menos que enfrentara toda su ira. Así que simplemente asentía, tragando la amarga píldora de sus insultos como lo había hecho innumerables veces antes. Mi padre no era mejor, sus comentarios disfrazados de preocupación paternal: sabes, si solo te esforzaras un poco más, tal vez los chicos te notarían, decía, su mirada fijándose en la marca de nacimiento que desfiguraba mis facciones. Una cara bonita puede abrir muchas puertas en este mundo. Quería recordarle que mis logros académicos ya habían abierto más puertas de las que sus conexiones privilegiadas jamás podrían, pero sabía mejor que entrar en discusión, romper la delicada ilusión a la que se aferraban tan desesperadamente. Incluso en la escuela, su influencia parecía seguirme como una nube oscura. Los maestros que una vez elogiaban mi intelecto ahora me miraban con compasión apenas disimulada, sus ojos desviándose hacia la imperfección que me diferenciaba de mis compañeros. Cassie, tus calificaciones son excelentes, como siempre, decía la señora Henderson, su voz teñida de renuencia. Pero, ¿has considerado? Bueno, quizás algunos procedimientos cosméticos podrían ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Apretaba la mandíbula, conteniendo la respuesta que ardía en mi lengua. ¿Cómo no podían ver que mi potencial iba mucho más allá de los confines superficiales que guardaban tan obsesivamente? Fue durante una discusión particularmente acalorada que los frágiles hilos que mantenían unida a nuestra familia finalmente se rompieron. Había escuchado otra conversación humillante, sus voces goteando vergüenza y disgusto mientras lamentaban la cruel mano del destino que les había tocado en forma de su hija desfigurada. «Basta», y grité, irrumpiendo en la habitación con lágrimas corriendo por mi rostro. «Estoy harta de ser tu constante fuente de humillación, tu sucio secreto que debe ser escondido del mundo.
sus expresiones se congelaron, una mezcla de sorpresa y culpa que rápidamente se transformó en ira defensiva, pero no les di la oportunidad de responder, agarrando las pocas pertenencias que pude llevar y huyendo en la noche. Cuando me paré en la puerta del modesto apartamento de Lily, mi corazón latía con una mezcla de miedo y exaltación. Esta amiga de la familia, siempre amable, había visto más allá de mi apariencia exterior, abrazándome con una calidez y aceptación que faltaban desesperadamente en mi propio hogar. Con una mano temblorosa, llamé a la puerta y la cara preocupada de Lily apareció ante mí. Una mirada a mi estado desaliñado fue suficiente para que me recibiera adentro, envolviéndome en un abrazo reconfortante que hablaba mucho más que las palabras. En ese momento supe que mi vida había cambiado irrevocablemente. Las cadenas de las expectativas superficiales de mis padres se habían roto y un nuevo camino se extendía ante mí, uno lleno de promesas de autodescubrimiento y la oportunidad de forjar mi propio destino, libre de las restricciones de sus valores superficiales. Las semanas que siguieron a mi dramática partida de la casa de mis padres fueron un torbellino de emociones. El apoyo inquebrantable de Lily fue un salvavidas, su pequeño apartamento un refugio seguro de la tormenta que había trastornado mi mundo. «Estás a salvo aquí, niña», me tranquilizaba, su voz suave como un bálsamo para mi alma herida. «Esas personas no tienen idea de la joven tan extraordinaria que eres». Sus palabras eran un contraste marcado con la constante avalancha de críticas que había soportado durante tanto tiempo. Por primera vez en años, podía respirar libremente sin el peso de su desaprobación asfixiando cada uno de mis movimientos. Aún así, el pasado tenía una forma de infiltrarse sin importar cuánto intentara escapar de él. Tarde en la noche, cuando las sombras se alargaban y el silencio se volvía ensordecedor, sus voces resonaban en mi mente, burlándose con recordatorios de mis supuestas deficiencias. «¿Quién querría estar con alguien como tú?», la voz burlona de mi madre me acosaba. «No eres más que una mancha, una vergüenza para nuestra familia». Apretaba los puños, conteniendo las lágrimas, pero el dolor siempre estaba allí, una constante angustia que amenazaba con consumirme si bajaba la guardia por un momento. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando escuché una conversación que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Lily estaba al teléfono, susurros que se escuchaban a través de las paredes delgadas de su modesta vivienda. «Son despreciables», tratando a su propia hija como una especie de vergüenza, susurraba, su voz temblando de rabia apenas contenida. «Si no pueden ver lo increíble que es, no merecen tenerla en sus vidas». Mi corazón latía rápido mientras el peso de sus palabras se hundía en mí. Durante tanto tiempo, había albergado una pequeña esperanza de que mis padres se dieran cuenta, que vieran más allá de lo superficial y me abrazaran por quien realmente era. Pero en ese momento, la dura realidad se cristalizó ante mí, ellos eran los que estaban defectuosos, cegados por sus propios valores superficiales e incapaces de reconocer la verdadera belleza. Esa noche tomé una decisión que cortaría los últimos hilos frágiles que me ataban a mi vida anterior. Con manos temblorosas, empaqué las pocas pertenencias que tenía en una mochila raída, escribí una nota apresurada de gratitud a Lily antes de deslizarme en la oscuridad. Las calles estaban desiertas mientras navegaba por los caminos familiares, cada paso llevándome más lejos de las cadenas de mi pasado. No sabía a dónde iba, pero por primera vez la incertidumbre no me llenaba de miedo. Era una sensación liberadora, este nuevo sentido de control sobre mi propio destino. Finalmente, llegué al único lugar que siempre había sentido como un santuario, la biblioteca pública. Sus imponentes puertas se erguían como un faro de esperanza, una promesa de conocimiento y posibilidades infinitas esperando ser exploradas. Al entrar, el olor a libros envejecidos me envolvió como un cálido abrazo. Aquí, dentro de estos sagrados pasillos, no me definía mi apariencia, sino las profundidades infinitas de mi intelecto y curiosidad. Con una nueva determinación, recorrí las estanterías, devorando cada recurso que encontraba sobre becas, ayuda financiera y educación superior. El camino por delante sería arduo, pero por primera vez en mi vida era la arquitecta de mi propio futuro, un futuro construido sobre los cimientos de mi propia fuerza y resiliencia, no los caprichos superficiales de quienes no habían visto mi verdadero valor. Cuando los primeros rayos del amanecer asomaban por las ventanas, salí de la biblioteca con un renovado sentido de propósito. El mundo era vasto y estaba lleno de oportunidades, y estaba lista para aprovecharlas con ambas manos, dejando el peso de mi pasado firmemente atrás. Los años que siguieron a mi éxodo del abrazo tóxico de mis padres fueron un torbellino de determinación y enfoque inquebrantable.
con el peso de su escrutinio juzgador finalmente levantado de mis hombros, era libre de volar, de perseguir mis sueños sin el constante miedo a decepcionar sus expectativas superficiales. Armado con una beca difícilmente ganada y una sed insaciable de conocimiento, me sumergí en el mundo de los negocios y la tecnología. Las aulas se convirtieron en mi santuario, cada lección un peldaño hacia un futuro donde forjaría mi propio camino, libre de las normas sociales y las obligaciones familiares. Cassie, tus ideas son realmente notables, exclamaba el profesor Reed, sus ojos brillando con genuina admiración. Tienes un don para ver más allá de la superficie, para encontrar soluciones donde otros solo ven obstáculos. Sus palabras eran como un bálsamo reconfortante, un contraste marcado con las interminables críticas y cumplidos condescendientes que una vez definieron mi existencia. Por primera vez en mi vida, era valorada por mi intelecto, mi perspectiva única, no juzgada únicamente por mi apariencia. A medida que los años pasaban rápidamente, me lanzaba a cada oportunidad, decidida a aprovechar al máximo la oportunidad que se me había dado. Las noches se pasaban revisando estudios de casos y ejercicios de programación, mis dedos bailando sobre el teclado con un fervor que rozaba la obsesión. Te vas a quemar a este ritmo, me advertía Ellie, mi amigo más cercano y confidente, su ceño fruncido de preocupación. Ya te has demostrado 1000 veces. ¿No crees que es hora de tomarte un descanso? Pero no podía permitirme ralentizar, no cuando el sabor del éxito estaba tan cerca. Había pasado demasiados años encadenada por las limitaciones que me imponían y no estaba dispuesta a dejar que esta oportunidad de libertad se deslizara entre mis dedos. El día de mi graduación fue un triunfo como ningún otro. Al cruzar el escenario, con el diploma apretado en mi mano, el peso de mis logros se asentó sobre mí como un cálido abrazo. Esto era más que un simple pedazo de papel, era un testimonio de mi resiliencia, un desafío a aquellos que habían dudado de mi valía. En la multitud, vislumbré el rostro radiante de Lily, sus ojos brillando con orgullo y lágrimas contenidas. Ella había sido mi campeona inquebrantable, mi fuente constante de apoyo cuando el mundo parecía más oscuro, y en ese momento, su presencia era toda la validación que necesitaba. A medida que los procedimientos ceremoniales llegaban a su fin, se encendió en mí un deseo ardiente de forjar un camino que no solo asegurara mi propio futuro, sino que sirviera como una declaración resonante de mi triunfo sobre la adversidad. Fue entonces cuando las semillas de mi gran plan comenzaron a echar raíces, un plan maestro que me llevaría cara a cara con las personas que una vez buscaron disminuirme, pero esta vez, el campo de juego estaría inclinado a mi favor, y yo tendría el poder de imponer el tipo de retribución que una vez consideraron que no merecía. Con Ellie a mi lado, vertí cada onza de mi ser en la creación de una startup tecnológica que revolucionaría el mundo de la seguridad digital. Nuestro enfoque innovador rápidamente ganó tracción y, antes de mucho tiempo, nos encontramos al frente de un imperio en auge, uno construido sobre los cimientos de nuestra inquebrantable determinación y la creencia compartida en el poder de la resiliencia. A medida que nuestro éxito aumentaba, comenzaron a circular rumores que finalmente llegaron a oídos de aquellos que una vez me despreciaron como una mancha que debía esconderse. Fue entonces cuando comenzó a tomar forma el verdadero ajuste de cuentas, un plan maestro que llevaría a mis padres a sus rodillas, obligándolos a enfrentar las consecuencias de su crueldad superficial de la manera más pública y humillante posible. El día de mi graduación universitaria fue un momento crucial, un punto de inflexión donde el pasado y el futuro colisionaron en una tormenta perfecta de ajuste de cuentas. Mientras estaba allí, disfrutando del calor del logro, una presencia familiar captó mi atención, mis padres, merodeando torpemente en los márgenes de la celebración. Por un momento fugaz, una parte de mí anhelaba su abrazo, el amor y el orgullo incondicionales que deberían haber sido mi derecho de nacimiento, pero los recuerdos de su crueldad eran demasiado frescos, demasiado profundamente grabados en la tela de mi ser, y me endurecí contra el atisbo de esperanza que amenazaba con encenderse dentro de mí. Mientras la multitud se dispersaba, se acercaron a mí con pasos vacilantes, sus rostros una máscara cuidadosamente elaborada de entusiasmo forzado. «Cassie, querida», dijo mi madre, sus ojos parpadeando nerviosamente hacia la prominente marca de nacimiento que había sido la fuente de tanto desprecio. «Estamos tan orgullosos de ti». Mi padre asintió en acuerdo, su sonrisa tensa e insincera. ¿Quién hubiera pensado que nuestra pequeña se convertiría en un éxito tan grande? Contuve la amarga réplica que danzaba en la punta de mi lengua, componiendo mis facciones en una expresión neutral y practicada. Pensaban que podían volver a mi vida montados en los logros que había alcanzado, como si los años de angustia y rechazo nunca hubieran ocurrido. Gracias,
logré decir a través de dientes apretados, mi voz desprovista de calidez. Ha sido un largo camino, pero lo he logrado. Se movieron incómodos, sintiendo la corriente subterránea de tensión que crepitaba entre nosotros como un cable vivo. Fue Eli quien intervino, su presencia una fuerza estabilizadora en medio de la tormenta. Casi ha trabajado más duro que nadie que conozco, interrumpió, su brazo envuelto protectoramente alrededor de mis hombros. Va a cambiar el mundo con sus ideas. Las miradas de mis padres se dirigieron hacia él, la curiosidad mezclada con un toque de envidia por la camaradería fácil entre nosotros. Bueno, eso es simplemente maravilloso, exclamó mi madre, su tono dulce como la miel. Y estamos seguros de que recordarás a tu familia cuando hayas alcanzado el éxito, ¿no es así, querida? La implicación era clara, esperaban disfrutar de las recompensas sin haber sembrado las semillas del apoyo y el aliento que tanto había anhelado. Fue en ese momento cuando las semillas de mi gran plan echaron raíces, un esquema deliciosamente malicioso que los llevaría a sus rodillas, obligándolos a enfrentar la verdadera profundidad de su superficialidad y el precio que pagarían por su crueldad. Con una sonrisa dulce, asentí en aquiescencia, interpretando el papel de la hija obediente que siempre habían deseado. Por supuesto, madre, padre, murmuré, mi voz goteando con falsa sinceridad. Nunca soñaría con olvidar a las personas que me hicieron quien soy hoy. Sus rostros se iluminaron con satisfacción presuntuosa, ajenos al sutil cambio en la dinámica de poder que acababa de ocurrir. Pensaron que me tenían firmemente en sus manos, una marioneta danzando al compás de sus expectativas. No sabían que yo era la verdadera maestra de este juego, y el escenario ya se estaba preparando para su caída final. En los meses que siguieron, Eli y yo vertimos cada onza de nuestro ser en la creación de una startup tecnológica que revolucionaría el mundo de la seguridad digital. Nuestro enfoque innovador rápidamente ganó tracción y, antes de mucho tiempo, nos encontramos al frente de un imperio en auge, uno construido sobre los cimientos de nuestra inquebrantable determinación y la creencia compartida en el poder de la resiliencia. A medida que nuestro éxito aumentaba, comenzaron a circular rumores que finalmente llegaron a oídos de mis padres, quienes hacía mucho tiempo habían malgastado su propia riqueza en inversiones mal asesoradas y lujos extravagantes. Fue entonces cuando volvieron arrastrándose, su orgullo desmoronándose ante la ruina financiera y la promesa de mi nueva riqueza. Cassie, querida, gimoteó mi madre, su voz cargada de falso afecto. Hemos estado tan preocupados por ti allá en la gran ciudad, toda sola. Mi padre asintió gravemente, sus ojos llenos de codicia disfrazada. Tu madre y yo esperábamos que pudiéramos reconectar, ponernos al día de los viejos tiempos, tal vez podrías ayudarnos un poco ahora que has alcanzado el éxito. Los miré fríamente, mi máscara de indiferencia firmemente en su lugar mientras observaba sus patéticos intentos de manipulación. Por supuesto, respondí, mi tono cuidadosamente medido. De hecho, tengo la oportunidad perfecta para que reconectemos, un evento lujoso para celebrar el lanzamiento de mi último proyecto. Sus ojos se abrieron con avaricia apenas contenida, visiones de riqueza y estatus bailando ante sus ojos. No nos lo perderíamos por nada del mundo, aseguró mi padre, su mano ya extendida en anticipación de las riquezas que esperaba recibir. No sabían que este gran evento sería el escenario en el que su mundo se vendría abajo en espectacular fashion. Mientras los veía partir, sus expresiones presuntuosas grabadas en mi memoria, una lenta sonrisa depredadora se extendió por mi rostro. El momento de la venganza finalmente había llegado, y pronto aprenderían las verdaderas profundidades de mi resiliencia, una lección que rompería para siempre la ilusión de su superficial superioridad. El gran salón de baile era un estudio de opulencia, cada pulgada meticulosamente curada para mostrar la cúspide del éxito y la sofisticación. Pero bajo los candelabros brillantes y las decoraciones suntuosas yacía un propósito mucho más siniestro, el escenario en el que mi esperado ajuste de cuentas finalmente se desarrollaría. A medida que los invitados comenzaban a llegar, sus rostros una multitud de anticipación, vi a mis padres hacer su gran entrada. Causaban una figura ostentosa, vestidos con sus mejores galas, como si intentaran compensar sus recientes problemas financieros. Cassie, querida, exclamó mi madre, su voz goteando con falsa calidez mientras se acercaba a mí, brazos extendidos en una parodia de afecto. Esto es simplemente impresionante, realmente te has superado a ti misma. Mi padre asintió en acuerdo, sus ojos devorando con avidez el entorno opulento. Quien hubiera pensado que nuestra pequeña tenía un gusto tan exquisito, comentó, su tono cargado con un toque de condescendencia.
Componí mi rostro en una sonrisa educada, suprimiendo la oleada de disgusto que amenazaba con surgir dentro de mí. Gracias, madre, padre, respondí, mi voz cuidadosamente neutral. Me alegra que pudieran venir. Se pavoneaban bajo la atención, disfrutando de la ilusión de estatus y éxito que mi imperio les había proporcionado. No sabían que esta fachada dorada estaba a punto de desmoronarse a su alrededor de manera espectacular. A medida que el evento avanzaba, hice un espectáculo de mezclarse con los distinguidos invitados, intercambiando cumplidos y cultivando cuidadosamente un aire de elegancia y confianza. Mientras tanto, mantenía un ojo vigilante en mis padres, observando su comportamiento cada vez más jactancioso mientras contaban a cualquiera que quisiera escuchar cuentos de su supuesto papel en mi éxito. Por supuesto, siempre supimos que nuestra casa estaba destinada a la grandeza, simperó mi madre, su voz resonando en la abarrotada sala. Obtiene su impulso y ambición de nosotros, ya sabes. Mi padre asintió sabiamente, hinchando su pecho con orgullo mal colocado. Está en su sangre, proclamó, su mirada recorriendo a los invitados reunidos como si desafiándolos a cuestionar su autoridad. Fue entonces cuando hice mi movimiento, deslizándome hacia el centro de la sala con una gracia practicada que ocultaba la furia hirviente bajo la superficie. Estimados invitados, familia y amigos, comencé, mi voz resonando clara y segura. Gracias a todos por acompañarme en esta ocasión tan importante. Un silencio cayó sobre la multitud mientras todas las miradas se dirigían hacia mí, atraídas por la presencia dominante que exudaba. Esta noche celebramos no solo el lanzamiento de un nuevo y revolucionario proyecto, sino también el triunfo de la resiliencia sobre la adversidad, continué, mi mirada dirigiéndose hacia mis padres, que sonreían con satisfacción presuntuosa. Verán, mi éxito no nació del privilegio o el legado, sino que fue forjado en los fuegos del rechazo y la crueldad a manos de aquellos que deberían haber sido mis defensores más firmes. Un murmullo recorrió la multitud y vi cómo las expresiones de mis padres cambiaban de seguras a incómodas. Desde una edad temprana, me hicieron sentir avergonzada de mi apariencia, ridiculizada y menospreciada por las mismas personas que me trajeron al mundo, declaré, mi voz resonando con convicción. Mis propios padres consideraron apropiado tratarme como una mancha, una fuente de vergüenza para ser escondida del mundo. Gastos de sorpresa e indignación se escucharon por toda la sala y los rostros de mis padres palidecieron al darse cuenta de la trampa en la que habían caído ciegamente. Pero esta noche estoy aquí, de pie ante ustedes, como prueba viviente de que la verdadera belleza no reside en la perfección superficial, sino en la fuerza de carácter y el espíritu indomable que se niega a ser disminuido por la crueldad de otros. Me volví para enfrentar a mis padres directamente, sus expresiones una máscara retorcida de horror e incredulidad. Buscaste romperme, moldearme en una persona vacía, avergonzada de su propia existencia, escupí, mis palabras llenas de años de angustia contenida. Pero al hacerlo, solo fortaleciste mi determinación de elevarme por encima de tus juicios superficiales y trazar mi propio camino hacia el éxito. El silencio en la sala era ensordecedor, interrumpido solo por los ocasionales murmullos de sorpresa. Mis padres, tan seguros de su percibida superioridad, ahora se encogían ante el peso de su propia crueldad expuesta para que todos la vieran. Esta noche, cosecharán la amarga cosecha de sus acciones, proclamé, mi voz resonando como un martillo de juez. Por sus valores superficiales y comportamiento tóxico, serán rechazados y ostracizados, despojados del estatus que tanto codiciaban. Sus rostros se contorsionaron de angustia, pero no sentí lástima, solo un sentido de liberación catártica mientras el peso de años de tormento finalmente se levantaba de mis hombros. Mientras eran escoltados sin ceremonias fuera del recinto, sus súplicas de misericordia cayendo en oídos sordos, me mantuve firme y resuelta, un faro de fortaleza y resiliencia frente a la adversidad. La batalla había sido ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. Porque en ese momento, prometí dedicar mi vida a empoderar a otros que habían enfrentado luchas similares, para ser la luz guía que iluminaría el camino hacia la autoaceptación y el triunfo sobre aquellos que buscaban disminuir su valía. Mi viaje había sido uno de dolor y dificultades, pero también era un testimonio del poder indomable del espíritu humano, un espíritu que nunca podría ser extinguido, sin importar cuán implacable fuera la crueldad y el juicio. Y mientras miraba a las caras asombradas de aquellos que habían sido testigos de mi ajuste de cuentas, supe que mi historia apenas comenzaba, una historia que inspiraría a generaciones futuras y rompería las cadenas de las definiciones estrechas de la sociedad sobre la belleza y el valor. Los días que siguieron a mi ajuste de cuentas público fueron un torbellino de caos y consecuencias.
A medida que se propagaba la noticia de la crueldad de mis padres, fueron rápidamente excluidos de los círculos sociales que una vez se esforzaron tanto por mantener. Invitaciones a eventos exclusivos fueron retiradas abruptamente y puertas que una vez se abrían de par en par ahora se cerraban en sus caras. La fachada de respetabilidad que habían construido cuidadosamente quedó en ruinas, expuesta como la farsa hueca que realmente era. Sin embargo, incluso frente a su creciente aislamiento, permanecieron firmes en sus delirios de derecho, arremetiendo contra mí con la misma vitriola que había alimentado sus acciones durante años. Malagradecida, gritó mi madre, su cabello perfectamente peinado en desorden mientras golpeaba la puerta de mi suite en el ático. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? La voz de mi padre resonó con su indignación, su tono cargado de amenazas apenas veladas. Te arrepentirás de esto, Cassie, marca mis palabras. Nos aseguraremos de que pagues por tu insolencia. Observé su arrebato a través del feed de la cámara de seguridad, una extraña sensación de desapego lavándose sobre mí. Se habían ido los días en que sus palabras tenían el poder de romper mi determinación. En su lugar, había una confianza tranquila, un conocimiento de que finalmente había tomado el control de mi propia narrativa. Con unos pocos movimientos estratégicos en el teclado, puse en marcha la siguiente fase de mi plan, un ajuste de cuentas legal y financiero que los despojaría de los últimos vestigios de su riqueza y estatus mal habidos. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades descubrieran la red de engaños y prácticas comerciales cuestionables que habían alimentado el estilo de vida lujoso de mis padres. A medida que se acumulaban las pruebas, salió a la luz toda la extensión de sus fechorías, evasión fiscal, malversación de fondos y una letanía de otros crímenes de cuello blanco que habían sido cuidadosamente ocultados tras una fachada de respetabilidad. En cuestión de semanas, se encontraron enredados en una pesadilla legal, sus activos congelados y sus reputaciones, alguna vez inmaculadas, arrastradas por el barro del escrutinio público. Fue durante una de sus apariciones en la corte cuando nuestros caminos se cruzaron nuevamente, sus apariencias una vez pulidas ahora desaliñadas y demacradas. Cassie, gimió mi padre, sus ojos suplicándome desde el estéril tribunal. Por favor, tienes que ayudarnos. Todo esto ha sido un terrible malentendido. Mi madre me agarró del brazo, sus uñas perfectamente manicuras clavándose en mi piel. Somos tus padres, maldita sea, siseó, su voz cargada de desesperación. Nos debes todo. Los miré fríamente, sin inmutarme por su teatro. No les debo nada, declaré, mi tono plano y sin emoción. Hicieron sus elecciones y ahora deben enfrentar las consecuencias. Sus rostros se torcieron de angustia, el peso de sus propias acciones finalmente cayendo sobre ellos con fuerza aplastante. Pero somos familia, gimoteó mi madre, una sombra patética de la mujer imperiosa que alguna vez fue. La familia no trata a los suyos como una mancha que debe ser escondida, respondí. La familia no inflige la crueldad y el abuso que ustedes abrazaron tan fácilmente. Un silencio cayó sobre el tribunal mientras mis palabras se hundían, cada sílaba una condena a sus fracasos como padres y seres humanos. Tuvieron una elección, continué, mi voz firme y resuelta. Podrían haber elegido amarme y aceptarme por quien soy, pero en su lugar permitieron que sus propios valores superficiales dictaran sus acciones. Se encogieron, la realización de sus errores finalmente asomándose a la luz de la verdad. Y ahora deben vivir con las consecuencias de esas elecciones, declaré, mis palabras resonando como un martillo de juez. Enfrentarán todo el peso de la ley y, cuando el polvo se asiente, serán despojados de todo, su riqueza, su estatus y cualquier ilusión restante de superioridad. Mis padres retrocedieron como si hubieran sido golpeados, sus rostros contorsionados en una mezcla de rabia y miedo. Pero sepan esto, añadí, inclinándome más cerca con un brillo acerado en mis ojos, incluso después de que hayan pagado su deuda con la sociedad, incluso después de que hayan sido reducidos a nada, yo seguiré de pie, un testimonio de la resiliencia y fuerza que subestimaron tan tontamente. Con esas palabras finales, me di la vuelta y salí del tribunal, dejándolos luchar con las ruinas de su existencia una vez encantada. En ese momento, sentí una sensación de liberación catártica, un peso levantado de mis hombros que había estado presionando durante demasiado tiempo. El ciclo de abuso y crueldad finalmente se había roto y era libre de avanzar en mis propios términos, sin las cadenas de su influencia tóxica. Al salir a la luz del sol, un nuevo capítulo se abrió ante mí, lleno de promesas de redención y la oportunidad de ayudar a otros que habían enfrentado luchas similares. Porque en mi triunfo sobre la adversidad,
me había convertido en un faro de esperanza, un testimonio viviente del espíritu humano indomable que se niega a ser disminuido por la crueldad de otros. Y mientras miraba hacia el horizonte, supe que mi viaje estaba lejos de terminar. Pero esta vez, caminaba por el camino de mi elección, forjado por los fuegos de la resiliencia que habían templado mi alma y fortalecido mi determinación. El resultado de la caída de mis padres fue un torbellino de emociones, una mezcla embriagadora de reivindicación y nuevo propósito. A medida que el polvo se asentaba y el mundo presenciaba las consecuencias de sus acciones, ocurrió un cambio profundo dentro de mí. Ya no estaba encadenada por el peso de su influencia tóxica, agobiada por la constante necesidad de demostrar mi valía frente a sus juicios superficiales. En cambio, una nueva sensación de libertad y claridad me envolvió, dando paso a una determinación de canalizar mi arduo triunfo en algo más grande que yo misma. Fue durante este tiempo de reflexión que Lily, mi aliada inquebrantable y madre sustituta, se acercó a mí con una proposición que establecería el curso para el próximo capítulo de mi vida. Cassie, comenzó, su voz cálida y llena de orgullo, lo que has logrado es nada menos que extraordinario, pero siento que esto es solo el comienzo para ti. Asentí, mis dedos recorriendo el contorno de la marca de nacimiento que una vez fue fuente de tanta angustia. Ahora se alzaba como una insignia de honor, un testimonio de la resiliencia que me había llevado a través de los tiempos más oscuros. Quiero ayudar a otros como yo, Lily, confesé, mi voz firme y resuelta. Demasiadas personas son hechas sentir vergüenza y disminuidas por cosas que no pueden controlar, su apariencia, sus discapacidades, sus circunstancias. Los ojos de Lily brillaron con una mezcla de orgullo y comprensión. Y es precisamente por eso que creo que deberías considerar iniciar una fundación, sugirió, sus palabras encendiendo una chispa dentro de mí. La idea echó raíces instantáneamente, una visión de un refugio seguro para aquellos que habían enfrentado luchas similares, un lugar donde pudieran encontrar aceptación, apoyo y las herramientas para prosperar en un mundo que con demasiada frecuencia juzga basándose en estándares superficiales. Una fundación dedicada a empoderar a las personas y desafiar las definiciones estrechas de la sociedad sobre la belleza y el valor, reflexioné, las posibilidades desplegándose ante mí como un intrincado tapiz. Lilia sintió, su sonrisa ensanchándose. Exactamente. Con tu plataforma y recursos, podrías hacer una verdadera diferencia en las vidas de muchas personas que se sienten perdidas y solas. Sin dudarlo, supe que este era mi llamado, una oportunidad de tomar las lecciones aprendidas de mi propio viaje y transformarlas en un faro de esperanza para otros. En las semanas que siguieron, me dediqué a la creación de la Fundación Resiliencia, reuniendo un equipo de individuos con ideas afines que compartían mi visión de un mundo más inclusivo y compasivo. Eli, mi amigo leal y socio de negocios, fue el primero en unirse a la causa, su apoyo inquebrantable una fuente constante de fortaleza. Sabes que estoy contigo en cada paso del camino, Cass, declaró, sus ojos llenos de determinación. Esto es más grande que la venganza, se trata de crear un legado que nos sobrevivirá a todos. Uno a uno, otros siguieron su ejemplo, atraídos por el poderoso mensaje de resiliencia y autoaceptación que estaba en el corazón de nuestra misión. Consejeros, educadores y defensores de todas las profesiones se unieron a nuestra causa, cada uno aportando sus propias perspectivas y experiencias únicas. A medida que la fundación tomaba forma, también lo hacía el alcance de nuestro impacto. Lanzamos programas de alcance en escuelas y comunidades, proporcionando recursos y apoyo para aquellos que luchaban contra las presiones sociales y la discriminación. Me encontré hablando en eventos y conferencias, compartiendo mi historia e inspirando a otros a abrazar sus propias cualidades únicas con orgullo y confianza. No están definidos por las etiquetas que otros colocan sobre ustedes, declaraba ante audiencias cautivadas. La verdadera belleza reside dentro, en la fuerza de carácter y el espíritu indomable que se niega a ser disminuido por la crueldad de otros. Mis palabras resonaban profundamente, tocando la fibra sensible de aquellos que se habían sentido marginados e invisibles durante mucho tiempo. Y con cada triunfo, cada vida tocada por nuestro mensaje, sentí un sentido profundo de propósito y realización que eclipsaba cualquier amargura o resentimiento persistente hacia mis padres. Porque al final, mi viaje no había sido uno de venganza, sino de transformación, una metamorfosis de un alma herida a un faro de esperanza y resiliencia. Y mientras me paraba al frente de la Fundación Resiliencia, rodeada de una comunidad de espíritus afines, supe que mi historia estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de un legado que inspiraría a generaciones venideras, un testimonio del poder indomable del espíritu humano y el triunfo de la autoaceptación sobre las definiciones estrechas de la sociedad.
mientras miraba hacia el futuro, sentí una sensación de paz y propósito que una vez parecía tan esquiva, un profundo entendimiento de que la verdadera belleza no reside en la perfección física, sino en la determinación inquebrantable de abrazar el ser auténtico, con sus defectos e imperfecciones. Y en ese momento, supe que mi mayor victoria no había sido vengarme de quienes me habían hecho daño, sino elevarme por encima de sus limitaciones y forjar un camino que rompería para siempre las cadenas de las definiciones estrechas de la sociedad sobre el valor.